Buenas, a continuación les hablaré sobre la tiroides anormal en falla cardíaca. Primero vamos a ver lo que es la asociación de disfunciones tiroideas con las anormalidades cardíacas. Caleb Hiller Parry fue un médico inglés y fue el primero en sugerir la noción de que existía una conexión entre las enfermedades del corazón y el agrandamiento de la glándula tiroidea. La disfunción tiroidea, que incluye hipertiroidismo e hipotiroidismo, es común y puede afectar al 15% de las mujeres y a un porcentaje menor en hombres. La asociación entre las disfunciones tiroideas y las anormalidades cardíacas no es algo que se tenga en cuenta siempre al momento de realizar una evaluación, por lo que es importante recordar tres cosas. Primero, hay que reconocer los síntomas y signos cardiovasculares del hipertiroidismo y el hipotiroidismo, incluso en presentaciones más sutiles. 2. Estar familiarizado con las pruebas apropiadas para confirmar la sospecha clínica. Y 3. Iniciar la terapia ya sea solo o cuando sea apropiado junto a un endocrinólogo. A continuación vamos a ver las manifestaciones clínicas cardíacas de la disfunción tiroidea. Estas incluyen efectos significativos sobre el corazón y el sistema cardiovascular. De hecho, las anomalías cardiovasculares son algunos de los signos y síntomas más característicos del hipertiroidismo, que incluye taquicardia, fibrilación auricular, hipertensión sistólica y precordio hiperdinámico. El hipotiroidismo, por otra parte, contribuye a muchas de las afecciones que se observan en la práctica de la cardiología. Estas incluyen la hipercolesterolemia, la hipertensión diastólica, la miopatía por estatinas, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que conduce a la insuficiencia cardíaca por una fracción de eyección conservada. Las enfermedades tiroideas. Hablando un poco sobre las enfermedades tiroideas, debemos recordar que a menudo surgen como un resultado de predisposición genética autoinmune que da lugar a la enfermedad de Graves o Hashimoto. El hipotiroidismo es la forma más común de disfunción tiroidea y esta prevalencia aumenta con la edad. Por el contrario, el hipertiroidismo es significativamente menos común y el inicio se presenta de manera característica, pero no inclusiva, en mujeres alrededor de la edad fértil. La prevalencia de disfunción tiroidea es de 5 a 7 veces más común en mujeres que en hombres. El metabolismo de la hormona tiroidea, es decir, la regulación de la misma, recordando que la glándula tiroidea produce dos hormonas, la tetrayodotironina o T4 y la triyodotironina o T3. La glándula produce principalmente T4 a un 85% y significativamente menos T3, alrededor de un 15%, aunque la T3 es la forma más activa de la hormona. La mayoría de la T3 sérica disponible es proporcionada por la desyodación de T4 en el hígado y el riñón. La producción de la hormona tiroidea está regulada por un circuito de retroalimentación negativa. El hipotálamo produce una hormona liberadora de tirotropina que estimula la hipófisis anterior para producir tirotropina o TSH. La TSH entonces actúa sobre la glándula tiroides para liberar lo que son las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Principalmente la T4 retroalimenta a la pituitaria para disminuir lo que es la producción de TSH. Pruebas de función tiroidea. La prueba de uso común incluye mediciones séricas de tirotropina, TSH, T4 total y libre y la T3. Una sola prueba de TSH en un paciente no hospitalizado es suficiente para establecer un diagnóstico con niveles bajos de TSH, menor a 0.0 unidades por litro, que muestran su presión hipofisiaria indicando un hipertiroidismo y niveles elevados más de 10 unidades por litro indicando falla tiroidea primaria. Medidas confirmatorias de T4 y T3 solidifican el diagnóstico. Sin embargo, en la enfermedad más leve, los niveles de T4 pueden ser normales. Cambios en la función cardiovascular asociada con la enfermedad tiroides. En el cuadro podemos ver algunos cambios que se dan en la función cardiovascular en ambas enfermedades tiroideas. Hay una comparación entre los valores normales, entre los valores que vemos en el hipertiroidismo y los valores que vemos en el hipotiroidismo. Lo que evaluamos es la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de fracción de eyección, el tiempo de relajación isovolumétrica, litros por minuto, el gasto cardíaco y el porcentaje de volumen de sangre. Iniciando
Desde lo primero que evaluamos, en el área normal está de 1500 a 1700. En el hipertiroidismo lo vemos de 700 a 1200 y en el hipotiroidismo de 2100 a 2700. La frecuencia cardíaca normal está en 72 a 84, en el hipertiroidismo de 88 a 130 y en el hipotiroidismo de 60 a 80. La fracción de eyección está en normal, está en 60, en el hipertiroidismo mayor a 60 y en el hipotiroidismo menor a 60. El tiempo de relajación isovolumétrico en el normal está de 60 a 80, en el hipertiroidismo entre 25 y 40 y en el hipotiroidismo está mayor a 80. El gasto cardíaco en normal está en 5.8, en el hipertiroidismo es mayor a 7 y en el hipotiroidismo menor a 4.5. Y finalmente el porcentaje de volumen de sangre en normal está en 100, en hipertiroidismo está en 105.5 y en hipotiroidismo está en 84.5. Ahora veremos el efecto de T3 sobre el miocito cardíaco. El tejido cardíaco no convierte apreciablemente T4 a T3, por lo tanto el corazón depende de la disponibilidad en suero de T3. Transportadores de monocarboxilato MCT8 y MCT10 son altamente específicos para las hormonas tiroideas y son los principales transportadores de hormonas tiroideas para los miocitos cardíacos. A nivel de los miocitos cardíacos, cuando llega la T3, realiza varios efectos que incluyen cambios en varios canales iónicos de membrana para sodio, potasio y calcio, efectos en el translocador de nucleótidos de adenina 1 en la membrana mitocondrial, participa en una variedad de vías de señalización intracelulares en el corazón y las células del músculo liso vascular finalmente. Además de esto, es importante mencionar que la T3 realiza muchas funciones genómicas en los miocitos. Por tanto, los efectos genómicos y los no genómicos de T3 actúan para regular la función del corazón y la hemodinámica cardiovascular. La T3 es un importante regulador de la expresión de los genes cardíacos y la lista de genes mediados por T3 que están alterados en la insuficiencia cardíaca es casi idéntico a los cambios en la expresión génica en el hipotiroidismo. Estos incluyen los genes que codifican las proteínas contráctiles, la cadena pesada de miosina alfa MHC, que es regulada positivamente, y beta MHC, que es regulada negativamente, el intercambiador de calcio y sodio, el retículo sarcoplasmático de calcio, la bomba TPA que secuestra calcio en el retículo sarcoplasmático durante la fase de relajación de la contracción de los miocitos, el fosfolamban, que es una membrana proteína que regula negativamente la función de SERCA2. SERCA2 está regulado positivamente por la hormona tiroidea y el fosfolamban está regulado negativamente. Estas dos proteínas juegan un papel crítico en la función diastólica. Y por último, el receptor beta-adrenérgico. El efecto neto de estas alteraciones en la expresión génica es alterar en el corazón su contractilidad, el ciclo del calcio y relajación diastólica de miocardio. Los efectos de la T3 sobre la hemodinámica cardiovascular. Resumiendo, estos efectos podemos decir que en la vasculatura de la contractilidad aumenta y la resistencia vascular disminuye en respuesta a la acción de la hormona tiroidea, mientras que en ausencia de suficiente hormona tiroidea la contractilidad disminuye y la resistencia está incrementada. Es por esto que en el hipertiroidismo la contractilidad cardíaca mejora, el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca en reposo aumentan, se mejoran las funciones sistólica y diastólica y disminuye la resistencia vascular del sistema, al igual que la poscarga. La hemodinámica cardiovascular mejorada conduce a un aumento del flujo sanguíneo y la perfusión tisular. Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo incluyen arritmias auriculares en pacientes mayores, junto con taquicardia, aumento de la presión de pulso y disnea de esfuerzo. El hipotiroidismo, los signos son opuestos y son más sutiles, pero pueden incluir bradicardia, hipertensión diastólica y disminución de la presión de pulso. Disminuye la contractilidad cardíaca y aumenta la resistencia vascular sistémica. La T3 parece reducir la resistencia vascular sistémica por efectos directos sobre las células del músculo liso vascular y por cambios en el endotelio vascular. Esto lo hace aumentando la producción del óxido nítrico endotelial, y el óxido nítrico sintetizado en las células endoteliales actúa luego
de una manera paracrina sobre las células del músculo liso vascular adyacente para facilitar entonces la relajación vascular. La relajación del músculo liso vascular conduce entonces a una disminución de la resistencia y presión arterial, lo que aumenta considerablemente lo que es el gasto cardíaco. Efectos de la hormona tiroidea sobre el metabolismo de lípidos. La hormona tiroidea altera el perfil de lípidos específicamente para disminuir los niveles de colesterol sérico. Por lo tanto, el hipotiroidismo, similar a la insuficiencia cardíaca, aumentan los niveles del colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad y apolipoproteínas B. Metabolismo del colesterol. La hormona tiroidea altera el metabolismo del colesterol a través de una variedad de mecanismos, incluida una disminución de la expresión del receptor LDL, pero también lo hace por una disminución en la excreción biliar. La LDL es la principal lipoproteína que se reduce. La reducción es inducida por un aclaramiento hepático incrementado. Esto es causado por una expresión incrementada del gen del receptor de LDL hepático por una acción de la hormona tiroidea. Miopatía inducida por estatinas. El hipotiroidismo produce una miopatía del músculo esquelético asociado con calambres, rigidez, disminución de la resistencia muscular y en casos graves pseudohipertrofia y pseudomiotonía. Los reflejos tendinosos profundos se retrasan y los niveles séricos de creatinina quinasa pueden aumentar notablemente hasta 20 veces lo normal. Todo esto que acabo de mencionar puede ocurrir con las estatinas hasta un 10% de los pacientes, con un espectro clínico que va desde cólicos leves hasta rabdomiólisis total. Los pacientes con hipotiroidismo tienen un mayor riesgo de desarrollar una miopatía inducida por estatinas. En el cuadro podemos ver algunas de las diferencias de la miopatía propia del hipotiroidismo y la inducida por estatinas. En la inducida por estatinas, la miopatía es asociada a cualquier enfermedad. La mialgia se ven dolores musculares, debilidad sin elevación de CK. La miositis se ve más CK elevada y la rabdomiólisis se ven más niveles elevados de CK. Relacionado con el hipotiroidismo, la miopatía se ve una resistencia deteriorada, generalmente con elevación de CK y pseudomiotonía. La mialgia, pues son síntomas musculares inespecíficos, calambres específicamente nocturnos y nivel de CK variable. Síndrome de Hoffman, pseudohipertrofia, a menudo marcada de CK elevados. Finalmente veremos lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca basado en hormonas tiroideas. El tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca requiere múltiples medicamentos, incluidos los bloqueadores adrenérgicos beta, los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina y los antagonistas de la aldosterona, los digitálicos y los diuréticos. A pesar de la terapia médica máxima, la mortalidad sigue siendo alta y se buscan activamente nuevas estrategias de tratamiento. Con todo lo que he mencionado en la charla, el objetivo de muchos estudios es el de relacionar la terapia de la insuficiencia cardíaca con una terapia basada en la T3, enfocados en actuar a nivel de las terapias genómicas que provoca esta hormona en el miocito. Sin embargo, los estudios que se han hecho para establecer los niveles séricos de T3 a la normalidad, las investigaciones han utilizado la administración intravenosa a corto plazo del fármaco, aunque potencialmente es útil en estudios agudos. Esto no aborda la cuestión más relevante de la terapia a largo plazo. Por lo tanto, cualquier estudio a largo plazo realizado para establecer la seguridad y eficacia del tratamiento con T3 de la insuficiencia cardíaca debe utilizar una formulación de T3 no disponible actualmente. Muchas gracias.